Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Yo quisiera, al momento de iniciar la sesión, darle nuestro sentido pésame al senador Kenneth Pugh por la partida de su padre este fin de semana, un hecho bien doloroso. Se suma a la triste noticia que le tocó también, lo que le ha tocado vivir al senador Galilea una semana antes. Así que, Kenneth, tú sabes el aprecio que en lo personal yo te tengo, así que te expreso mis condolencias y, bueno, mucha fuerza en este momento tan difícil. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Las comunicaré a la familia. Muy agradecido por ello. Cuenta, Milena. Señor presidente, no hay cuenta para las Comisiones Unidas. Bueno, perfecto. Entonces entramos al proyecto de ley. Vamos a hacer pasar a los invitados, señor presidente. Sí. Señor presidente, como en sesiones anteriores, está como invitado por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el asesor del gabinete del señor ministro, el señor Irán Moteles, de Carabineros de Chile, el jefe de la zona de seguridad privada, control de armas y explosivos, el general señor Raúl Agurto, el prefecto de la Prefectura de Carabineros OS-11, coronel señor Gabriel Stubens, y el asesor jurídico señor Miguel Beas. De la Policía de Investigaciones de Chile, el jefe nacional contra robos, focos criminales y el prefecto inspector señor Jorge Sánchez, y el abogado del Departamento de Jurídica, don Héctor Miranda. Y finalmente de la Dirección General de Movilización Nacional, su director general, el general de brigada señor Luis Rojas, el jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, el coronel de Carabineros, señor José Miguel Benítez, y la asesora jurídica de este departamento, la señora Catalina Marchioni. Muchas gracias, Milena. Entonces, vamos a continuar con la tramitación del proyecto donde habíamos quedado la semana pasada. Muy bien, señor presidente. En la sesión pasada había quedado pendiente, este es un comparado específico de la disposición que quedó pendiente, que es el inciso octavo del artículo quinto, respecto del cual se objetó fundamentalmente, este inciso se refiere a la obligación de exhibir el arma. Y miembros de la comisión objetaron la expresión que decía así: por cualquier motivo el arma no es exhibida, porque podría haber motivos justificados, más aún pensando en que la sanción es la cancelación de la inscripción. Entonces se le pidió al Ejecutivo que propusiera una nueva redacción, porque se habló de causa justificada o salvo que exista causa legal que lo justifique, pero causa justificada también podía ser muy amplio y prestarse para no exhibir el arma realmente en circunstancias que no correspondía. Por eso el Ejecutivo, en la última propuesta, sugiere la siguiente redacción: el poseedor o tenedor estará obligado a exhibir el arma si, debiendo encontrarse el arma en el lugar autorizado, esta no es exhibida, el fiscalizador deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de Movilización Nacional, la que procederá a la cancelación de la inscripción. Asimismo, el fiscalizador deberá realizar la denuncia correspondiente a fin de que se investigue la eventual comisión de alguna de las infracciones o delitos previstos en esta ley. Este mismo procedimiento se deberá adoptar si se verificare que un arma se encuentra injustificadamente en un lugar distinto al autorizado. Lo que está en negrito, en rojo más resaltado, subrayado, son los ajustes que introdujo el Ejecutivo respecto a la indicación número 8A.
Eso es, señor presidente. Entiendo que la expresión debiendo encontrarse es la que hace la diferencia. Así es. Y que por tanto creo que queda precisada la indicación conforme a la precisión que había manifestado el senador Araya en la sesión pasada, que era que podría haber una causa justificada, y por tanto, si decía cualquier motivo, se excluía la causa justificada para que la arma no estuviera en el lugar. Al señalarse debiendo encontrarse, obviamente se da a entender que si existe una causa justificada es porque no se debía encontrar el arma ahí. Solo en esa hipótesis es posible proceder conforme a lo que se ha establecido. Se ofrece la palabra, no sé si estamos en condiciones de aprobar esta indicación con la nueva redacción. Voy a recabar la unanimidad. No hay problema, presidente. Entonces, Sí, recabo la unanimidad para aprobar esta norma. Presidente, ¿puedo tomar la votación, por favor? Que no veo quiénes están. Milena, adelante. Gracias, presidente. Senador Alvarado. A favor. El senador Araya. Senador Guillé. No, tampoco. Senador A favor. Guillé. A favor. Gracias, secretario. Gracias, senador. Senador Buenchumilla. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Kast. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Senador Quintana. A favor, señora secretaria. Senadora Sabat. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobado el inciso octavo por 8 votos a favor, ninguno contra, ninguna abstención. ¿Aló? Sí. Corresponde ahora, señor presidente. Guaso, por favor. Es que yo tengo José Miguel, ¿tienes prendido el micrófono? Sí. Ahí sí, ya, sigamos. Muy bien. Corresponde ahora pronunciarse a las Comisiones Unidas respecto del inciso 9. Si el poseedor o tenedor no es sabido, no podrá practicarse la fiscalización, sin perjuicio de que si ello ocurre por 3 veces consecutivas en un lapso mínimo de 45 días, dejándose cada vez constancia escrita de la fiscalización fallida en el lugar autorizado, el fiscalizador deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de Movilización Nacional, la que procederá a la cancelación de la inscripción, conforme a lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del artículo 5º bis, debiendo además efectuar la denuncia correspondiente a fin de que se investigue la eventual comisión de alguna de las infracciones o delitos previstos en esta ley. Esta está con el semáforo amarillo, digamos, porque esto hoy día, el inciso 7 vigente, señala que si el poseedor o tenedor no es sabido, no podrá practicarse la fiscalización. Hoy día no había posibilidad, en consecuencia, de hacer el control si la persona no es sabida. Y aquí se está creando entonces un procedimiento en esa hipótesis. Eso es, señor presidente. Gracias. Le damos la palabra al Ejecutivo para que explique la indicación. Gracias, presidente. Presidente, esto solo recordar, ya superado en la, ¿no es cierto?, la duda de redacción que tenía el senador Araya en el inciso anterior. Creo que esto responde a una lógica de precaución. Lo conversamos, presidente, usted lo planteó en la sesión anterior. En este sentido, una persona que en teoría tiene un arma en un domicilio y que en 3 veces consecutivas en un lapso de 45 días no es hallado, o el arma puede no estar en el lugar, o no hay alguien que la esté custodiando adecuadamente. Y en ese sentido, presidente, la lógica de este inciso es establecer un mecanismo para poder llevar adelante una acción frente a la ausencia o la incapacidad o la imposibilidad más bien de fiscalización por parte de la DGMN.
Ofrece la palabra. Pido la palabra, presidente. Senador Piu. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer al Ejecutivo la explicación que nos ha dado. Sin embargo, creo recordar que el senador Araya en su minuto señaló qué pasaba con el caso de la persona que estando en el extranjero no podía hacer, no podía tomar conocimiento de esto. Aquí se presenta 45 días. Hay personas que en la práctica pueden recibir un tiempo más grande. Dado que lo que estamos diseñando es un sistema de control digital, básicamente una plataforma de interoperabilidad que va a permitir, probablemente, y este es quizás algo para que el Ejecutivo lo pueda evaluar, exista una condición previa al cancelar. Obviamente eso es una situación de la matriz de riesgo que uno tiene que controlar en el sentido de un arma que está en un lugar en donde no se sabe qué ha pasado con la persona. La persona podría estar probablemente en el extranjero en otra condición, no sé cuál, no se me ocurre alguna otra, pero el solo hecho de generar la cancelación por no estar presente 3 veces consecutivas en un plazo de 45 días podría quizás ser demasiado extremo. Entiendo y es importante que exista control, pero también debe existir algún mecanismo que pueda hacerse cargo de esta situación. Eso sería lo que me gustaría ver, si es factible, buscar alguna forma para hacer un tratamiento de esta condición, que es una condición bastante excepcional por lo demás. Muchas gracias, señor presidente. Dicho. De la palabra. Senador Insulza. Gracias, presidente. Yo creo recordar que en la sesión anterior aprobamos una norma que se aplicaba respecto a las personas que tenían 2 o más armas, o más de 2 armas, no recuerdo bien, y que era posible en ese caso hacer la inspección de todas maneras, aunque la persona no quisiera, y eso resuelve algunos problemas. Por lo tanto, estamos hablando aquí de una persona que tiene una sola arma, y en ese sentido sí me parece que debería ser de alguna manera notificado de que se le va a cancelar el permiso si no la presenta. Porque el tema este de que podría estar en el extranjero, podría estar en otro lugar del país también, pues la gente se mueve bastante, entonces ciertamente existe el riesgo. Pero creo que hay que buscar alguna forma excepcional de notificarlo, entendiendo que si no, igual va a perder su inscripción del arma, porque es un gran descuido salir por varios meses del país y dejar un arma ahí en un lugar no habitado, ¿no? Así que yo propondría que pudiéramos poner algo como que deberá comunicar, o sea, deberá notificar, debería enviar una notificación a la persona y comunicar esta circunstancia a la Dirección de Movilización Nacional. Presidente. Gracias. Subsecretario. Gracias, José Miguel. Subsecretario. Presidente, es que creo que esto, al igual que la discusión que tuvimos la semana pasada, esto está resuelto en el texto vigente de la ley. Si ustedes se fijan en el comparado, en el inciso siguiente, señala, sin perjuicio del anterior, si el poseedor o tenedor se ausentare del lugar autorizado para mantener el arma, tiene razón, podrá depositarla por razones de seguridad ante la autoridad contralora de su domicilio, la que, en la forma en que disponga el reglamento, emitirá una guía libre de tránsito para el transporte, guarda y depósito. Es decir, aquí, presidente, tenemos que tomar una definición, y nosotros como Ejecutivo somos de la posición de que nosotros tenemos que proteger al poseedor o tenedor diligente de armas, pero no al negligente. Y por lo tanto, aquel poseedor diligente o está dentro del domicilio donde tiene registrada el arma en un periodo de 45 días en 3 fiscalizaciones, y si no está, porque se fue al extranjero o por cualquier razón, debió haber depositado el arma ante la autoridad fiscalizadora. Pero la verdad, presidente, es que hoy día, y ayer hicimos algún análisis con la PDI, con el subdirector de crimen organizado, el 50% de las armas que son incautadas por la PDI en la comisión de delitos son armas que o están o fueron inscritas. Y por lo tanto, presidente, creo que aquí necesitamos urgentemente, como Estado, que los poseedores y tenedores de armas sean diligentes al momento de tener armas, poseer armas. Y si no lo son, bueno, tienen que ser sujetos de duras sanciones. Y eso es lo que estamos proponiendo. Aquel poseedor que en un lugar en un domicilio donde hay un arma, presidente,
no es sabido por la autoridad fiscalizadora, bueno, la verdad es que preferimos que no tenga esa arma. Y en caso de que se ausentare por un largo tiempo, bueno, que la deposite ante la autoridad fiscalizadora, presidente, pero en ningún caso deberíamos darle espacio a que una persona pueda excusarse con buenas o malas razones por haber sido descuidado la tenencia de un arma. Gracias, subsecretario. Yo entiendo que el inciso siguiente le da sentido a la norma anterior. Y que si efectivamente la persona se va a enfrentar, tiene que depositarlo ante la autoridad competente. Presidente, ¿me permite? Senador Insulza. Sí, no, es que dice sin perjuicio lo anterior, pero es un texto vigente, y lo anterior es un texto nuevo. A lo mejor lo anterior está... Habría que alterar el orden. Yo creo que habría que alterar el orden. Habría que, no sé si el sin perjuicio tiene sentido, porque hace referencia a un texto anterior que estamos modificando. Yo creo que este inciso debería ir primero. El primer inciso debería decir, si la persona se va a ausentar, tiene que depositar el arma. Acto seguido, el tema de la fiscalización en los 45 días. Como consecuencia de lo anterior. Subsecretario, el sin perjuicio del anterior era texto vigente, se refería a otro inciso, ¿no? Así es, presidente. Efectivamente se refería al inciso, si ustedes fijan en la primera columna del comparado, lo que vemos es... ya, correcto, esto sí. No sé, la puedo colocar para arriba. El texto antiguo de la ley. No sé si lo anterior. Ya, ok, perfecto. Ya. El texto anterior decía, el poseedor está obligado a exhibir el arma, ¿no es cierto? Presumiéndose que ésta no se encuentra en el lugar autorizado en caso de negativa a aquel a mostrarla. Y si el arma no es exhibida, se le denunciará a fin de que se investigue una eventual comisión de delito. Sin perjuicio de lo anterior, si el poseedor se ausentare, bla, 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 bla. Entonces alteremos el orden. Si alteramos el orden, si el inciso del sin perjuicio lo ponemos primero y después ponemos el de si no ha habido, ahí mantiene la lógica de la ley original. Sí, me parece. Presidente. Sí, adelante, senador Conchumilla. Presidente, primero que nada, mis excusas, yo no participé en la discusión de los artículos anteriores y por eso mi pregunta a lo mejor no tiene, digamos, el conocimiento que tienen ustedes respecto de la discusión que se ha exhibido acá. ¿No podría darse una hipótesis de que el poseedor no estuviera, pero estuviera el arma? No sé si vieran eso, porque puede que el poseedor no esté, pero otra persona responsablemente le diga, mire, aquí está el arma, y se la exhiba. No necesariamente estamos hablando de una casa vacía. Eso planteó la sesión pasada. Subsecretario. Sí, presidente. Voy a aprovechar de hacer una pequeña observación. En la alteración hay que tener cuidado, y hay un encargo para la Secretaría, presidente, si es que cambiamos el orden de los incisos, hay varias referencias directas a los incisos de este artículo en otras partes del proyecto, entonces va a haber que hacer algún tipo de conciliación, digamos, entre todo el texto del proyecto. Respecto a lo que plantea el senador Huenchumilla, efectivamente, el poseedor tiene la obligación de tener el arma en el domicilio. Y él es el responsable, la autorización está dada para él. Porque recuerden que en este proyecto de ley, sobre todo en las modificaciones que estamos haciendo con ocasión de este proyecto de ley, le estamos requiriendo no solo ¿no es cierto?, condiciones reales al poseedor, sino también condiciones personales. Es decir, le estamos exigiendo un examen psiquiátrico al poseedor o tener de un arma y un nivel de entrenamiento para poder ocuparla. Es decir, si es que ese poseedor, esa arma está accesible a personas que no están capacitadas o autorizadas para tenerlas o poseerlas, y menos para usarlas, eso también constituiría una infracción, y por lo mismo lo lógico es que el poseedor autorizado sea quien exhiba el arma y no otro. Pero, presidente. Sí, adelante. No, está bien. Yo simplemente debo suponer entonces que la norma contempla que el poseedor o tenedor que tiene el arma inscrita sabe cuándo va a ir el fiscalizador.
tiene conocimiento del día y hora en que el fiscalizador va a ir a fiscalizar, supongo yo. O la fiscalización es simplemente aleatoria en el día y en la hora. Subsecretario. Presidente. Sí, adelante. Eso está en el inciso primero del artículo cuando nosotros ampliamos las facultades de fiscalización, ¿no es cierto? Es decir, ampliamos el horario de fiscalización, ampliamos las personas que podían fiscalizar y además lo dijimos expresamente, esta fiscalización puede hacerse sin previo aviso y por lo tanto no el poseedor no necesariamente va a saber que lo van a ir a fiscalizar, pero por eso mismo la norma establece un criterio bastante laxo, es decir, a esta persona solo se le va a cancelar la inscripción del arma si es que en un periodo de 45 días el fiscalizador ha ido 3 veces a buscarlo, es decir, a la primera no hubo aviso previo, pero a la segunda y a la tercera al menos había ido un fiscalizador a requerir la exhibición del arma y no había sido hallado el poseedor. De nuevo, presidente, yo creo que hay argumentos a favor y en contra de ser más protectores o menos con los poseedores legales de armas. En nuestra posición que en esto deberemos cuidar a la ciudadanía en cuanto a que la posesión de un arma es como si fuera un bien muy preciado, es decir, el nivel de diligencia que le debemos exigir al poseedor de un arma es mayor que la de un buen padre de familia. Primero, sobre el orden de los incisos, hay 2 alternativas. O se deja un inciso chorizo, que se llama, no un término muy elegante, que sería pegar los 2 incisos anteriores, el nuevo con el anterior que fue modificado, y de esa manera se mantiene el orden. O la otra alternativa es alterar el orden, y poner sin perjuicio primero y después, si el poseedor de nuevo no ha habido, como inciso siguiente. Y así el inciso sin perjuicio del anterior se mantiene en el orden previo que tiene conforme a la ley. Ya, pero eso es algo que la Secretaría debiera ver. Presidente, ¿sí? Si me permite, yo creo que a lo mejor como técnica legislativa tal vez quedaría, porque los incisos 8º y 9º se refieren a fiscalización, solo borrar la frase, porque usted tiene razón, borrar sin perjuicio, porque después que comenzara el inciso 10º, si el poseedor o tenedor se ausentare, porque después viene otra hipótesis, que es aquella que justamente a la que se refería el senador Araya, que es cuando alguien saca el arma de la casa, por ejemplo, para ir a repararla, y ahí puede transportar el arma con una autorización. Entonces, si borramos, si queda el inciso 7º y 8º como fiscalización, y después viene esta posibilidad de depositar el arma cuando se va a ausentar del domicilio, y luego cuando saca el arma del domicilio también con autorización para poder llevarla a reparación o a evaluación del Banco de Pruebas de Chile, tal como señala el inciso 11, que corresponde al inciso 9 vigente y que venían uno detrás de otro. Ya, pero eso lo vamos a ver. Yo creo que mandatemos a la Secretaría para ver ese tema. Perfecto. Porque en rigor lo importante es que el lugar del inciso no cambie, porque ahí es donde las referencias normativas se complican. Sí, muy bien. O sea, que el lugar de ese inciso no cambie. Ya, sobre el tema de fondo, se ofrece la palabra y deberíamos ya resolver. Entiendo que se han dado opiniones en sentido contrario, el gobierno tiene un punto de vista, debiéramos simplemente a esta altura ya votar el proyecto, o sea, la indicación, salvo que hubiera alguna propuesta de cambio específico. Presidente, si me permite la palabra. Senador Pío. Muchas gracias. Yo creo que lo que el Ejecutivo, por su intermedio presidente, nos ha señalado es que la tenencia responsable de armas lleva la convicción que esa arma siempre tiene que estar tutelada por la persona que está autorizada. Y en tal sentido tiene que existir este cambio de cultura de aquellos que se van a ausentar un periodo largo y pueden hacer el depósito de sus armas donde corresponda.
Esto, sin lugar a dudas, va a conllevar una necesidad de recursos adicional. Se tendrá que preparar para recibir con la debida seguridad también, para que esas armas queden durante ese periodo. Esto es básicamente un nuevo servicio del Estado, para lo cual yo pediría que el Ejecutivo tuviera la consideración de los recursos que se asignan, poder tener esto. Esto es algo que va a empezar a nacer, esta nueva cultura de ir a depositar las armas, y por lo tanto tener que preparar aquellos lugares de la forma que convenga. Esto, señor presidente, en relación a que muchas de nuestras leyes imponemos al Estado ciertas situaciones, pero no se conecta necesariamente con el presupuesto. Yo pediría que eso fuera considerado, estuviera previsto, se estime cuál es la demanda. Es muy fácil, esto puede hacerse incluso con la data que ya se tiene, de aquellas personas que se ausentan por periodos prolongados y que tienen inscritas sus armas. Usemos la data para tener una estimación y saber de qué orden de volumen de armas debiera moverse y en qué lugares. De tal manera que tengamos política pública bien desarrollada con todos los elementos y con lo que esto conlleva, entendiendo que es el Estado el que se hace responsable de estas armas cuando sus titulares estén ausentes por más de 45 días. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Está sin micrófono, presidente. Sí, como está aquí el subsecretario de Interior, yo entiendo que el gobierno al promover esta iniciativa asume un compromiso de realizar todos los gastos que sean necesarios para su implementación, incluyendo lo que aquí planteó el senador Kenneth Pugh. Pero sería bueno que usted lo remarcara quizás como un compromiso del gobierno. Presidente, sí, naturalmente. Además, presidente, aquí va a haber una fuente de financiamiento adicional. El depósito de las armas no es gratuito, naturalmente. Y por lo mismo aquellas personas que desean depositar el arma probablemente van a tener que pagar una tasa o un pago a la autoridad fiscalizadora, que va con eso mismo poder financiar, ¿no es cierto?, los gastos en que ésta incurra. Bueno, entonces vamos a votar la indicación. Muy bien, señor presidente. El señor presidente pone en votación el inciso 9 del artículo 5 en los términos en que está expresado y remarcado ahí en el comparado, en la última columna. Senador Alvarado. A favor. Senador Araya. Senador Guillé. A favor, señora secretaria. Gracias, senador. Senador Buenchumilla. A favor. Senador Insulza. A favor, secretaria. Gracias. Senador Kass. Senador Pugh. A favor, señora secretaria. Senador Quintana. A favor, señora secretaria. Gracias. Senadora Sabat. A favor. Señor presidente. A favor. Muy bien. Aprobado el inciso octavo por 8 votos a favor. Mandatamos. José Miguel, sigue con el micrófono abierto, José Miguel. Estamos escuchando tu conversación. Mandatamos entonces a la Secretaría a ver el tema del orden de los incisos y las correcciones de forma que sea necesario, porque yo insisto que está quedando está quedando como un inciso con un número distinto, porque se agregó un inciso anterior a propósito de la referencia normativa. Bueno, déjeme ver, por favor. Avancemos entonces a la siguiente. Muy bien. Entonces la Secretaría. El inciso que viene ya es un inciso Pero yo vigente. lo llamo dentro de una hora más, hagamos eso, ¿ya? Estamos escuchando todas las conversaciones. José Miguel, estás con el micrófono abierto. Ya. El inciso que viene es un texto vigente y el inciso que viene a continuación está en rojo porque el Ejecutivo, no obstante ser un texto vigente, incorporó una oración final que antes no había sido considerada por las Comisiones Unidas. Asimismo, el poseedor o tenedor, previa solicitud fundada, será autorizado para transportar el arma de fuego al lugar que indique y mantenerla allí hasta por un plazo de 60 días. La autorización deberá señalar los días específicos en que el arma podrá transportarse.
Esta autorización será especialmente necesaria para llevar el arma de fuego a reparación, a evaluación ante el Banco de Pruebas de Chile y para las pruebas de tiro que sean necesarias para efectos de lo presentado en la letra C del inciso primero del artículo 5A y el inciso sexto de la misma disposición. En caso de que el poseedor o tenedor, por cualquier circunstancia, requiera transportar el arma de fuego en día distinto del señalado, en la autorización podrá solicitar por una sola vez un permiso especial a la autoridad contralora correspondiente. Asimismo, el poseedor o tenedor de un arma de defensa personal, previa solicitud fundada en práctica de tiro, podrá ser autorizado 2 veces por año y por un plazo de 24 horas cada vez para transportarla al lugar autorizado que indique para dicho efecto. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Presidente, esto fue algo conversado con la Dirección General de Movilización Nacional, que apunta esencialmente a dos cosas. Le hemos puesto más requisitos, bien lo dijo el senador Piu, le hemos puesto más requisitos al tenedor legítimo de armas, particularmente aquel que las posee por razones de defensa personal. Pero uno de los requisitos es que esa persona no solo tenga un arma, sino que también sepa ocuparla. Es parte de la tenencia responsable es que una persona sepa usar el arma. Para eso es necesario que realice prácticas de tiro, al menos 2 veces en el año, de tal manera que pueda así hacerlo. ¿Qué es lo que pasaba, presidente? Aquellos que usaban frecuentemente su arma se declaraban como deportistas, pero aquellas personas que solo la tenían para defensa personal y la verdad no lo usaban cotidianamente, no tenían una autorización para transportar esa arma al momento de poder hacer esa práctica. Y a sugerencia de la EGMN lo que hicimos fue incorporar este inciso de tal manera que esas personas que realizaran diligentemente prácticas de tiro tuvieran autorizaciones distintas de esta otra autorización a la que se refería el inciso, presidente, que era cuando una persona, no sé, se puede ir de vacaciones, por ejemplo, y transporta el arma a otro domicilio durante un periodo de 60 días o menos, pero en realidad cambia el domicilio. En este caso no es un cambio de domicilio del arma, que es temporal, sino que es simplemente el transporte para poder realizar la práctica de tiro. Gracias, presidente. Se entiende que aquí se genera una nueva hipótesis, que es que la persona, el arma la tiene inscrita para defensa personal y con el objeto de que la tenencia sea responsable, sepa manejar el arma, y para eso pueda 2 veces al año poder realizar práctica de tiro. Un tema de forma. El inciso parte con asimismo y después la indicación, la parte que se agrega, dice de nuevo asimismo. Una posibilidad o es eliminar el asimismo o reemplazarlo de la misma forma, para que no se inicien con los dos con la palabra asimismo, eso solo de forma. Sobre el fondo, se ofrece la palabra. Yo la palabra, presidente. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Yo creo que esto se puede incluso facilitar mucho más con la tecnología que tenemos hoy en día. La comisaría virtual permite a una persona ir a un supermercado por 2 horas o 3 horas. Yo creo que perfectamente lo que hemos aprendido de la pandemia, que es parte de la transformación digital, es parte de la nueva ley 21.180, transformación digital del Estado, y de esta ley que ojalá sea modelo, ya está publicado el reglamento, un plazo de 5 años, podríamos perfectamente hacer esto de esa misma forma. No es necesario las 24 horas, se puede hacer con un permiso que sea para el ir y así está totalmente visible. Solo en la redacción me queda la duda porque dice taxativamente 2 veces al año, o sea, como solamente se puede practicar 2 veces al año. Yo creo que esa parte habría que redactarla mejor para que darle la oportunidad a la persona que pueda ir a la práctica de tiro. Inclusive se puede esto asociar a la capacidad o la destreza que tenga la persona para el uso del arma. Eso sería, presidente, usar la experiencia que hemos tenido en la pandemia, hacer esto relativamente flexible, sencillo y fácil para que las personas lo puedan hacer y así también lograr lo que se busca, el cambio de la cultura, de la tenencia responsable y además de la capacidad que tengan las personas para usar ese armamento en defensa personal. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Está sin micrófono, presidente.
Gracias. Ofrece la palabra. Presidente, Senador Insulza. pido excusas de nuevo. Hace un momento llamaron de mi región y me puse a hablar por teléfono, efectivamente, con el micrófono abierto, lo siento. La verdad es que yo para mí el ideal de cultura sería que la gente no quisiera tener armas de fuego. Yo entiendo que si las tienen es mejor que sepan usarlas y no que no sepan usarlas. Pero la verdad es que me parece bien que se le autorice solamente 2 veces por año y por un plazo de 24 horas. Eso yo estoy de acuerdo con esta indicación, presidente. Ofrecer la palabra. Si no, si no hubieran más palabras. El señor subsecretario está pidiendo palabra, presidente. Ya, perfecto. Subsecretario, Gali, adelante. Presidente, muy breve, perdón. Yo estoy totalmente de acuerdo con el senador Piu, presidente. Ahora, obviamente, la transformación digital no lo establecemos por ley, pero sí considero que tiene razón el senador en cuanto a que no hay para qué establecer un plazo de 24 horas cada vez, sino que un plazo máximo, pondría yo, de 24 horas, y así el permiso puede ser por un plazo más limitado. ¿Ah? Un plazo máximo de 24 horas, y las 2 veces al año, presidente, yo mantendría esa estrictez, porque es una persona que en teoría tiene un arma para defensa personal, es decir, las prácticas de tiro son solamente para poder manejar el arma, no para hacer la práctica de un deporte o ir a entretenerse a un polígono de tiro. En esos casos, bueno, tendrá que transformarse en deportista esta persona y pedir una autorización conforme a esas prácticas. Perfecto. Se entiende que es solo para defensa personal está. Vamos entonces a votar la indicación. Milena, ¿puede recoger la votación? Muy bien, presidente. El señor presidente somete a votación 11, que está ahí en pantalla, en los términos propuestos en la indicación 8A. Senador Alvarado. Voto a favor. Senador Araya. Senador Guillé. A favor, señora secretaria. Gracias, senador. Senador Buenchumilla. A favor. Gracias. Senador Insulza. A favor. Senador Kast. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Senador Quintana. A favor, señora secretaria. Senadora Sabat. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobado el inciso por 8 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Luego vienen unos incisos vigentes respecto de las cuales la comisión había acordado no pronunciarse. No sé si para efectos de comprensión le doy lectura, presidente, o pasamos. Lo que pasa es que yo soy nuevo, no sé si lo leyeron antes en la tramitación. Claro, al principio el Ejecutivo incorporó en sus nuevas indicaciones textos vigentes. Algunas veces, la comisión obviamente acordó no pronunciarse respecto de ellos porque no hubo indicaciones para hacer alguna enmienda, y en este caso está repitiendo, digamos, pero en algunas oportunidades, avancemos, porque como estamos por temas de contexto, se le ha dado. Muy bien. Entonces avancemos. Muy bien. Vamos entonces al inciso 15, que dice: en caso de fallecimiento de un poseedor o tenedor de arma de fuego inscrita, el heredero, legatario o la persona que tenga la custodia de esta u ocupe el inmueble en el que el causante estaba autorizado para mantenerla, o aquel en que efectivamente ella se encuentre, deberá comunicar a la autoridad contralora la circunstancia del fallecimiento y la individualización del heredero, legatario o persona que, bajo su responsabilidad, tendrá la posesión provisoria de dicha arma y de sus municiones hasta que sea adjudicada, cedida o transferida a una persona que cumpla con los requisitos para inscribir el arma a su nombre. Si la adjudicación, cesión o transferencia no se hubiere efectuado dentro del plazo de 90 días
contado a partir de la fecha del fallecimiento, el poseedor tendrá la obligación de entregar el arma y sus municiones en una comandancia de guarnición de las Fuerzas Armadas o en una comisaría, subcomisaría o tenencia de Carabineros de Chile o en una brigada o cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile. La autoridad contralora procederá a efectuar la entrega a quien exhiba la inscripción a su nombre del arma de fuego depositada. La infracción de lo establecido en esta norma será sancionada con multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. La posesión provisoria antes señalada no permitirá el uso del arma ni de sus municiones. Esta indicación lo que hace en definitiva es recoger la letra H de la indicación 8 que ya había sido aprobada anteriormente por las Comisiones Unidas en el sentido de incorporar dentro de la autoridad a la Policía de Investigaciones de Chile, señor presidente. La acción es tan simple, así que yo creo que podríamos darla por aprobada. Presidente, Sí. de acuerdo. No se ha incorporado ningún señor senador nuevo, ¿no? No, ni nadie. El senador Araya y el senador Kass no están. Sí, no están y todos los Entonces, demás, entonces... podríamos recabar la unanimidad con los 7 que estamos presentes. 7, ¿no? Son 8. Perdón, los 8. De acuerdo. Presentes. Ya. De acuerdo. Muy bien, Con aprobado. los 8 presentes. Sigamos. Muy bien. Después viene la indicación 16, que es texto vigente. Y la indicación... Es bueno leer el texto vigente para saber qué es lo que es en todo caso. En todo caso, el solicitante... perdón. El 16 es la Dirección General de Movilización Nacional deberá requerir el servicio de registro civil e identificación con una periodicidad al menos trimestral la información correspondiente a las personas cuyas defunciones hubieran sido registradas durante el trimestre inmediatamente anterior por dicho servicio, con el objeto de llevar a cabo las actuaciones que sean conducentes para regularizar, si fuera necesario, la posesión e inscripción de la o las armas inscritas a nombre de las personas cuya defunción se haya informado. Es el texto vigente y ahora viene un nuevo inciso 17 que lo que hace es acoger la letra I de la indicación que ya había sido aprobada por el Ejecutivo, que señala, perdón, por las Comisiones Unidas, que señala, en todo caso, el solicitante de una posesión efectiva de herencia deberá manifestar en dicha solicitud, sea tramitada ante el tribunal o el Servicio de Registro Civil e Identificación, la circunstancia de conocer que el causante tenía inscritas a su nombre armas de fuego y si aquellas han sido objeto de hurto, pérdida o extravío. Si con posterioridad aparece que el solicitante tuvo conocimiento de haber existido armas de fuego inscritas a nombre del causante a la época de la tramitación de la posesión efectiva, sin haberse declarado, se le aplicará una multa administrativa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. ¿Te ofrece la palabra? Pasamos al siguiente. El presidente pidió la palabra. No. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí viene nuevamente la necesidad de tener información. Yo creo que es muy importante a la familia, especialmente en el caso cuando fallecen. ¿Existe algún mecanismo para de la base de datos notificarlo? Puede que la familia nunca hayan sabido que tenía un arma registrada a su nombre. Esa es una de las realidades que nos podemos encontrar. Entonces es importante también la acción previa del Estado, cuando corresponda, de que este proceso se gatille. Nuestra base de datos tiene que estar interconectada, la base de datos tiene que recibir la información, eso es parte de la interoperabilidad del registro civil, gatillando un proceso. O sea, tiene que ser en los dos sentidos.
no solo las personas entregando información al sistema, sino que también entregando el sistema información a las personas y a sus relacionados. ¿Esto para qué? Para evitar caer en situaciones de desconocimiento, pues, porque en la práctica podrían no así tenerlo. Yo solo haría esa precisión para, ojalá en el reglamento, quedara reflejado la forma en que funciona este sistema, que insisto, es una buena forma de mostrar integración de la información del Estado, y por eso es tan importante que en estos mismos momentos la Dirección General de Movilización puede avanzar en la presentación de una solución. Yo creo que sería muy conveniente después escuchar en una audiencia cómo lo van a hacer, pero que exista también esa realimentación de la información del Estado a las personas, especialmente a los deudos. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Piu. Se ofrece la palabra. Está claro que hay un desafío que ha planteado el señor Piu en sus intervenciones que tiene que ver con la modernización de todo lo que es la base de datos, y que parte importante de estos trámites se realizan automáticamente a través de medio electrónico. La pregunta para el subsecretario, trimestralmente, ¿por qué esa periodicidad no debiera ser mensualmente al menos? Presidente. Sí, está el subsecretario. Sí, subsecretario. Es la experiencia, presidente, que hemos tenido. La verdad es que para no sobrecargar a los servicios, lo ideal es que esto sea una información que esté en línea. Esto, como bien lo decía el senador Piu, esto hace rato deberíamos haber dejado de enviarnos oficios con planillas impresas, ¿no es cierto?, con este tipo de información, sino que esto debería ser simplemente un acceso a la base de datos que sea con las medidas de recuerdo adecuadas para que solo se acceda a la información del registro civil, por ejemplo, del registro de la certificación de defunción, ¿no es cierto?, que simplemente daría información de todas aquellas personas que hubieran sido registradas como fallecidas. Eso es ¿no es cierto?, una aspiración. Pero al menos tenemos que recordarnos que trimestralmente el registro civil informe a la DGMN formalmente de las defunciones. El ideal, presidente, es que tuviéramos acceso en línea diariamente, por hora, por minuto, de las defunciones que ocurrieran, de tal manera de poder tomar medidas preventivas oportunas cuando una persona que tiene un arma inscrita fallece. Creo que hoy día la tecnología eso lo permite perfectamente. El problema muchas veces está en la coordinación dentro del Estado. Lo importante en relación a lo que planteó el señor Piu es que de producirse una modernización tecnológica no sea necesario a su vez una nueva reforma legal, y que esta materia incluso por vía reglamentaria se podrían establecer formas de comunicación más expeditas. Ahora, yo creo que la norma dice al menos trimestralmente, lo que significa que eso no va en contra de que esté en línea, ni va en contra de que se pueda hacer con un periodo de tiempo más corto. Ahora, ¿por qué es requerir? La Dirección General requiere, ¿no debería ser que el registro civil envíe automáticamente? Pregunto. Sí, presidente, perdón. Sí, adelante. Sí, presidente, esta es una discusión, la verdad es que es para no involucrar a más actores, para no facultar, generar modificaciones en las facultades o en las obligaciones que tienen otros servicios públicos. Efectivamente, uno debería aquí centrarse más que en las facultades de los servicios en la disponibilidad de la información. O sea, la información respecto al fallecimiento debería estar disponible para la DGMN en todo momento, en todo lugar. Sin embargo, generalmente ese tipo de normas tan genérica, genera mucha discusión. Presidente, ha tenido experiencias personales al respecto, genera mucha discusión en los jurídicos de los respectivos servicios respecto de qué tipo de información tienen, a qué tipo de información tienen derecho, pero sí, tomando su observación, presidente, la del senador Piu, quizás podríamos agregar una frase final que diga el reglamento podrá establecer mecanismos lo más expeditos posibles para acceder a esta información o para cumplir con lo dispuesto en este inciso. Eso es importante para que no sea después necesaria una nueva modificación legal.
Sí, ahí ya acaba de aparecer con la magia de la transformación digital el nuevo, ahí está en amarillo. Y la magia de nuestra secretaría de la comisión. Secretaría digitalizada. Totalmente. Muy bien por ello. Ahora, perdón, el reglamento, más que para establecer mecanismos lo más expedito posible para cumplir con los puestos en inciso, el reglamento lo que podrá establecer mecanismos más expeditos de entrega de la información. Porque ¿cuál es la obligación del inciso? Y es que la Dirección General de Movilización debe requerir la información. Eso es lo que establece el inciso. Pero pongámoslo en una hipótesis distinta, que es que la información está en línea. Presidente, si me permite la palabra. Sí, senador Pío, usted es bueno para esta parte, así que ahí sí, se nos puede corregir en la redacción. Básicamente lo que la ley faculta a la Dirección General de Movilización para que pueda solicitar esa información. Es decir, en la práctica el que ha habilitado para efectivamente conocer de las defunciones para poder cruzar la información. Yo creo que es mejor que lo resuelva el reglamento, porque obviamente aquí van a cambiar las tecnologías y todo, y así ya queda preparado para alinearse con la ley 21.180, pero darle sí esa atribución, que está autorizado a requerir de la información porque la necesita para ejercer el control que se requiere. Yo creo que eso sería el fondo del presidente para la historia de la ley. Entonces agregamos, el reglamento podrá establecer mecanismos más expeditos de entrega de información para cumplir lo dispuesto en este inciso. Perfecto. ¿Podemos recabar la unanimidad sobre esta norma? De acuerdo, presidente. Con los 8 presentes. Están los mismos 8 señores senadores presentes. El senador Araya y el senador Katz se han incorporado. Y están todos los demás, entiendo, ¿no? Sí, yo estoy contando. Sí, señorita secretaria. Así es. Senador Quintana, Piu, Sabat, Huenchumilla, Insulza, Alvarado, yo, me falta, y Guille, ahí estamos los 8. Estaba viendo en la cámara. Entonces, aprobada por unanimidad. Sigamos. Muy bien. El último, perdón. Estábamos. Viene ahora, en todo caso, el solicitante de una posesión efectiva de herencia deberá manifestar en dicha solicitud, perdón, en todo caso, el solicitante de una posesión efectiva de herencia deberá manifestar en dicha solicitud. Es que ahí falta algo, parece. Sea tramitada ante el tribunal o el servicio de registro civil e identificación la circunstancia de conocer que el causante inscrita su nombre, armas de fuego y si aquellas han sido objeto de hurto, pérdida o extravío. Si con posterioridad aparece que el solicitante tuvo conocimiento de haber existido armas de fuego inscritas a nombre del causante a la época de la tramitación de la posesión efectiva, sin haberse declarado, se le aplicará una multa administrativa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. ¿Ofrece la palabra? Esto ya era una idea que había sido aprobada anteriormente por la comisión, presidente. Ya, entonces pasemos al siguiente. Lo siguiente señala es el penúltimo inciso. Estos 2 incisos son nuevos totales, o sea, no habían sido discutidos antes por las comisiones unidas. La Dirección General de Movilización Nacional deberá solicitar al Servicio de Impuestos Internos la información sobre términos de giro de las personas jurídicas inscritas como federaciones deportivas nacionales y asociaciones o clubes que se encuentren afiliados a estas federaciones, clubes de tiro, coleccionistas, empresas de control de fauna dañina, o aquellas a que se refiere el decreto ley número 3607 de 1981. Acá, señor presidente, si me permite, aparte de la
del tema de fondo que ustedes tienen que pronunciarse sobre esta facultad de que se le está dando al Servicio de Impuestos Internos. Hay que hacer una sincronía de redacción entre este con la aprobada por la comisión para el inciso primero, para que se entendía que había una cierta confusión. Si la comisión así lo estima, habría que repetir la referencia a las federaciones deportivas tal como está destacado ahí en el comparado. Porque cambiamos la referencia a cómo estaban individualizadas antes las federaciones deportivas, las asociaciones, se redactó de otra manera. Eso es un tema de redacción que habría que complementarlo con el inciso que está en actual debate. Mandatemos a la Secretaría porque hicimos una modificación en la redacción hace 2 semanas atrás, me parece. Sí. Mandatemos a la Secretaría para hacer el cambio de forma. Sí. Para que sea la misma referencia. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Mandatamos a la Secretaría. Ya. Vamos al fondo. Vamos al fondo. Senador Piu. Gracias, presidente. Bueno, esto está en directa relación con personas jurídicas, que es lo que señala aquí el giro, es el que obviamente lo puede ver el Servicio de Impuestos Internos. Pero no creo que el Servicio de Impuestos Internos tenga visibilidad sobre un coleccionista persona natural que no tenga un giro. Por lo tanto, no veo cómo calzaría esto de los coleccionistas con el Servicio de Impuestos Internos. Eso me gustaría si lo pudieran aclarar, presidente. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Presidente. ¿Se alcanzó a escuchar la pregunta del senador Piu? Sí, presidente. Si me permite. Sí, adelante. Gracias, presidente. Efectivamente, lo que se incorpora acá como inciso nuevo es poder mejorar la fiscalización respecto a las personas jurídicas. Y en ese sentido, como los incisos anteriores ya se discutió respecto al intercambio de información con el Servicio de Registro Civil e Identificación, acá se desea establecer una norma que pueda haber intercambio de información con el Servicio de Impuestos Internos, específicamente respecto a las personas jurídicas que tienen inscritas armas a su nombre, tal como se producía la muerte natural de una persona natural, también cuando se produce el término de giro de una persona jurídica, también es necesario contar con esa información por parte de la Dirección General de Movilización Nacional. Efectivamente, hay hipótesis en que no necesariamente el Servicio de Impuestos Internos va a tener inscrito como giro los coleccionistas o clubes de tiro, pero sin perjuicio de lo anterior quisimos dejar la norma lo más amplia posible para precaver todos los escenarios en que las personas jurídicas que tengan a su nombre armas, si es que tienen iniciado giro en el servicio, logren ser recogidas por esta norma. Y esa es la, derechamente respondiendo a la pregunta, es para que no quede fuera ninguna hipótesis de personas jurídicas que, como revisamos en sesiones anteriores, excepcionalmente pueden tener armas a su nombre. Se ofrece la palabra. No sé si quieres complementar lo que dijiste. No, yo creo que queda claro para la historia de la ley que efectivamente es ponerse en todas las hipótesis con toda la data disponible y yo creo que está bien. Si ese es el espíritu, efectivamente corresponde ponerlo. ¿Sobre este inciso hay algún comentario? ¿Podríamos darlo por aprobado en los mismos términos que el anterior por la unanimidad de los presentes? Muy bien. Sí. Señor presidente, sí. Entiendo que están los 8 señores senadores que han estado en las votaciones anteriores. Así es, yo los veo a todos por lo menos. Sí, así es. Muy bien. Entonces, aprobado el inciso por 8 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. Queda el último, el inciso 19 de este artículo 5º, que señala lo siguiente. Toda persona jurídica, previa a su disolución, deberá ceder o transferir las armas de fuego que posea a una persona natural o jurídica
que cumpla con los requisitos para inscribir el arma a su nombre, sin perjuicio de los deberes de información que establezca el reglamento respecto de toda persona jurídica a efectos de informar el destino de las armas de su posesión previo a su disolución. Señor presidente, yo creo que toda persona jurídica, la segunda vez está repetida, tal vez quedaría mejor sin perjuicio de los deberes de información que establezca el reglamento respecto de... Al respecto. Claro, o de informar el destino de las armas de su posesión previo a su disolución y no repetir de nuevo toda persona jurídica, porque ya el inciso parte de esa premisa, digamos. Eso es una cosa formal, digamos, por supuesto. Perfecto. Milena, queda usted mandatado para todos los formas, pero una pregunta para el Ejecutivo. La persona jurídica que se disuelve debe ceder, está bien, pero también, o transferir, pero eventualmente podría hacer entrega al Estado de las armas, ¿no? Puede ser una cesión, presidente, al Estado, la puede ceder al Estado. Pero es que dice, deberá ceder o transferir el arma de fuego a una persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos. Si una persona tiene una arma inscrita y dice, ya, no quiero más tener un arma, va y se la tiene que entregar en una comisaría o o al ejército o a la policía de investigación. Presidente. Sí. Si me permite. Subsecretario. Esa es la regla general, o sea, la persona natural o jurídica siempre puede entregar su arma para su destrucción. Eso es regla general. Aquí estamos regulando la excepción, es decir, la excepción es que una persona jurídica que está siendo objeto de un proceso de disolución puede hacer algo distinto con el arma, sí, puede cederla o transferirla a efectos de que otra persona natural o jurídica la posea o la tenga, pero esa otra persona jurídica debe cumplir con todos los requisitos sin perjuicio, y eso es lo que establece el inciso, de los deberes de información que establezca el reglamento. Entonces lo que estamos haciendo es que esto no modifica la regla general es que siempre puede transferir, vender, lo vimos en el artículo 4, si no me equivoco, de todos los actos jurídicos que se pueden ejecutar respecto de un arma. Esta es la situación bastante específica de una persona jurídica que se disuelve. Y en ese caso le estamos abriendo una ventana a aquella persona jurídica que se disuelve para que pueda ceder o transferir el arma de fuego que está a su nombre. Entonces no debería decir, entonces, y sin perjuicio lo dispuesto en el inciso tanto o el artículo cuarto, lo que corresponda, porque aquí se va a entender que solo puede ceder o transferir, entendiendo que una excepción, esta excepción no implica la derogación de la regla general. Entonces debería decir sin perjuicio lo dispuesto en el inciso tanto, el artículo tanto. O sea, sin perjuicio que pueda hacer entrega al Estado para su destrucción. Presidente, si me permite. Senador Piu. Sí, el tema de las personas jurídicas, yo quiero recordar el RUT 61.110.000/0. Esa es la razón social de la Dirección General de Movilización Nacional. O sea, es una persona jurídica. Uno le podría incluso cederlo para que se queden con el arma, no necesariamente destruirlo. Es solo para que entendamos que también eso podría ser una causal de entrega del arma. Gracias, presidente. Sí, presidente, respecto a lo que decía usted, presidente, yo creo que efectivamente debería decir que lo que establezca lo establecido en los artículos anteriores, en que se dice que tienen que dar cuenta del término de giro y qué van a hacer con las armas, y después esa obligación la mantienen aunque dejen armas todavía para ser entregadas a otras personas. O sea, está bien, yo diría que la referencia tendría que ser más bien a los... Te lavaste la máscara. Por eso no tengo los incisos anteriores como para saber si en perjuicio lo dispuesto en el inciso no sé cuánto, no sé qué número. Pero hay un inciso que dice que la persona jurídica tiene que entregarlas, es decir, informar sobre su disolución, y ahí lo que tiene que hacer es decir qué destino les dio las armas o ceder o transferirlas ahora. O sea, esto queda bien si se pone sin perjuicio de
el reglamento, pero las reglas, pero creo que las reglas están en los incisos anteriores, eso es lo que quiero decir. El punto es que quede claro que esta excepción no implica la derogación de la regla general. Exacto. Porque la forma en que está redactada es que ¿qué es lo que tiene que hacer la persona jurídica? Solo lo debe ceder o transferir a una persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos para inscribir un arma a su nombre. El senador pide un punto. La Dirección General de Movilización tiene RUT. Presidente. Los distintos instituciones de Estado tienen, digamos, existencia de punto de vista jurídica. Pero la idea es que quede claro que esta obligación no implica que sea el único destino para las armas. Presidente. ¿Sí? Sí, en esto, presidente, hay una regla general que es bastante más extensa que esta. O sea, al final, el artículo 23, inciso cuarto de la ley vigente, dice: las armas o elementos y demás elementos de que trata esta ley, que se incautaren, retuvieran o fueren abandonados, o cuyo poseedor se desconozca, pasarán al dominio fiscal y se procederá a su instrucción inmediata, a menos que se reclamare su posesión. Es decir, el abandono del arma no requiere de un acto jurídico, ¿se fija? El solo hecho de abandonarla lo hace que el Estado se haga dueño del arma y proceda a destruirla, salvo situaciones en que tengan algún valor histórico, etcétera, etcétera. Pero todo eso está bastante regulado en la regla general. Le insisto, presidente, este inciso regula una excepción, que es aquella arma que estando en manos de una persona jurídica que se disuelve, y por lo tanto aquí es como que el dueño muere, ¿no es cierto? Por eso está aquí en este artículo. Estamos tratando la persona natural que fallece, el arma tenemos que hacer algo con ella, ¿no es cierto? En caso de que los herederos no hagan nada con ella, el arma también queda como abandonada y el Estado pasa a ser dueño y la destruye. Aquí es la persona natural, la jurídica, la que muere, ¿no es cierto? Lo que denominamos disolución, y en el caso de la disolución es la persona jurídica la que tiene que disponer del arma. En caso de que no disponga, es decir, su sin perjuicio, presidente, en caso de que no disponga, es decir, no la transfiera o no la ceda, el arma se entenderá por abandonada porque ha muerto su dueño y pasa a dominio fiscal y para ser destruida. Sí, subsecretario, pero mi punto es otro, es no solo cómo se regula, sino que la señal que se da en la regulación. Como que existiera la obligación de pasarle a alguien el arma. Se disolvió la persona jurídica y a alguien hay que transferirle o cederle el arma. Y por eso la ley se pone esa hipótesis. Pero el punto es que la señal que hay que dar es que no solo hay que pasarle o transferirse el arma a alguien, sino que eventualmente hay que pasarle. Cuando hablo de alguien me refiero a alguien que no es el Estado, que no es una institución pública que está a cargo de esto. Yo lo que creo que la señal que hay que dar es que la persona tiene dos posibilidades: o se las pasa al Estado o las transfiere o las cede, pero en igualdad de condiciones como alternativa, porque si no pareciera que lo que quisiéramos hacer es que crear el incentivo para que esas armas sigan circulando, para que esas armas sigan estando a disposición de alguien. Que una persona jurídica que se quiere deshacer de las armas tiene que poco más que andar buscando quién cumple con los requisitos para pasarle esa. Y luego la señal que hay que dar es que si esa persona jurídica se disuelve, las armas obviamente se pueden pasar a un tercero, se pueden transferir o ceder, pero también se pueden pasar al Estado, y que sea como sean alternativas iguales. Y si me aprieta un poquito, con preeminencia a devolver al Estado, o a pasárselo al Estado. No sé si me explico, subsecretario. Perfecto, presidente, entiendo perfectamente lo que usted me dice. Es decir, que no demos una señal como que la persona jurídica tiene que necesariamente traspasarle o cederle esta arma a otra persona, sino que también puede entregarla para su destrucción. Entonces quizás deberá ceder, transferir, quizás hay que ponerle claro un sin perjuicio de la entrega voluntaria o abandono a que se refiere el artículo 23, una cosa así. Incluso yo no hablaría de abandono, porque el abandono tiene una connotación de dejar la arma tirada, sino que la entrega voluntaria. La tiró al río. Bueno, y la abandonó.
sin perjuicio del abandono. Entonces lo abandonó, ya hay responsabilidad de ver dónde están. Una entrega voluntaria. Sí, adelante, senador Huenchumilla. Bueno, yo entendía que esta era una norma especialísima porque se refiere a la persona jurídica en disolución. Por lo tanto, es una norma destinada específicamente a las personas jurídicas en disolución. Lo segundo, que cuando habla de ceder o transferir, y habla de a una persona natural o persona jurídica, y como no hace una distinción en las personas jurídicas, yo entiendo que se debe a cualquier persona jurídica, incluido el fisco. El fisco tiene personalidad jurídica y por lo tanto cuando entrega carabineros al ejército, estas instituciones actúan bajo la personalidad jurídica del fisco. Y por lo tanto perfectamente podría cederle a carabineros o al ejército entendiendo que lo hace a la persona jurídica fisco. Yo entiendo que así porque la norma no distingue, digamos, abarca a todos. De hecho, ese fue el planteamiento que había hecho el senador Piu. En un sentido lato, la palabra persona jurídica comprende al fisco o a las distintas instituciones del Estado. Presidente, el agregado que hizo la Secretaría da cuenta de eso, porque lo que pasa es que también para que no se malentienda, que la persona jurídica tiene que realizar un acto jurídico de cesión o transferencia, que la cesión o transferencia, en el caso de las armas, es un acto jurídico que es formal. Requiere inscripción, etcétera, algún tipo de contrato. En cambio, el abandono, sin decirlo, porque lo estamos diciendo sin perjuicio del inciso 4 del artículo 23, el abandono es un acto material, no jurídico, ¿no? Es simplemente entregar el arma materialmente en algún lugar en un cuartel, en una comisaría policial, y en ese caso la ley es el título en virtud del cual el fisco se hace dueño. Habría acuerdo con esta redacción, entendiendo que personas jurídicas tienen razón, comprende a todo tipo de personas jurídicas. Si quieren tener conversaciones, El teclado. Senador Insulza nuevamente, nos dejó. Sí, pero oye, afortunadamente no ha dicho nada complicado. Nos ha mandado. Perdón. Oye, José Miguel. No pasó nada, José Miguel, no hay problema. Afortunadamente no te han mandado una Andrea Lamán todavía. No, hay varios, no lo citemos. Hay que tener cuidado. Un Alejandro Navarro, no te han mandado un Alejandro Navarro. ¿Ya? Oye, no, pero mira, yo entiendo que persona jurídica comprende incluso al fisco, pero no necesariamente cuando uno va y entrega el arma a un cuartel policial, efectivamente eso tiene una formalidad distinta que cuando la cede o la transfiere y se inscribe a nombre de otro. Entonces, con esa reacción quedan comprendidas todas las hipótesis. ¿Habría de acuerdo con esa reacción? Muy bien. Ya, entonces, señor presidente, voy a tomar la votación. Senador Alvarado. Parece haber desaparecido el senador Alvarado. No, a ver. Senador Alvarado, senador Araya, senador Guillé. No está. Sí, sí está. Por favor, señorita secretaria. Senador Huenchumilla. A favor. Senador Insulza. A favor. El senador Castro está. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Senador Quintana. A favor, secretaria. Senadora Sabat. A favor. Señor presidente. Señor presidente. A favor. El senador Alvarado está. ¿No vuelto? No vuelto. 7. Aprobado el inciso final propuesto por la indicación 8A para el artículo 5 por 7 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Con esto hemos terminado el artículo 5, señor presidente. Estamos casi en la hora. No sé si continuamos con el nuevo inciso, el nuevo artículo que es bastante largo de nuevo.
Le pregunto a la comisión. Presidente, yo tengo que retirarme a lo menos, presidente. Puedo llegar hasta acá. Yo también tengo que viajar ahora para eso, así que prefiero que no prorroguemos. Quedamos citados entonces para el próximo martes a las 12:30. Muy bien, señor presidente. Muy bien, presidente, muchas gracias. Perfecto. Gracias, adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Ahí no se cumplió el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped. Gracias. Gracias, hasta luego.